En 1914 se perfora en Menegrande el primer pozo petrolero. Ese acontecimiento se va a convertir en la señal a partir de la cual comenzaremos a contar el tiempo de la Venezuela moderna. Un inmenso, un sorprendente flujo de dinero va a llegar a las arcas públicas. Se piensa que durante el gomecismo, el único que mandó fue Gómez. No fue así en realidad. El caso de Victorino Márquez Bustillos nos demuestra lo contrario. Durante la gestión de Márquez Bustillos, se modernizó la recaudación de impuestos. Se reformó la hacienda bajo la dirección de Román Cárdenas. Se promulgaron nuevos códigos fundamentales. Se terminó la red carretera de Venezuela. Desde el punto de vista burocrático y aún desde el punto de vista físico, hubo cambios fundamentales. ¿Qué es lo más importante de la gestión de Márquez Bustillos mientras Gómez está en Maracay, supervisando el ejército y sus negocios particulares? La posibilidad de que existiera en Venezuela, definitivamente, instancias concertadas, que la gente supiera a dónde dirigirse, a quién acudir, qué centros podrían responder sus peticiones. Esa uniformidad, esa coherencia, se logra cuando Márquez Bustillos ejerce la presidencia de la República en carácter de provisional. Sin embargo, Gómez, desde Maracay, tiene la última palabra en todo. El general sigue siendo el poder. Para ello, se ha reservado la comandancia del ejército. Márquez Bustillos es la cara visible del gobierno. Pero Gómez tiene el poder. Desde su fortaleza, reestructura el ejército, creando un comando superior que le permite coordinar y centralizar el mando de su brazo armado. Son esporádicos los gritos de insurgencia que interrumpen la paz estructural que Gómez impone. En 1914, Emilio Arévalo Cedeño proclama la candidatura del Mocho Hernández y es derrotado por el ejército rehabilitador. Los caudillos ya no encajan en una Venezuela que se moderniza. Con guerrillas y revoluciones no se puede alcanzar el progreso. Esa idea gravita en las plumas de muchos intelectuales del momento. El progreso necesita del orden para que el cambio gradual vaya transformando a Venezuela. Desde el punto de vista del pensamiento, el fundamento de la dictadura gomecista es la corriente positivista que se entronizó en Venezuela desde 1866.
De acuerdo con los puntos de vista del positivismo, debido a la existencia de una raza mezclada, debido a características geográficas y físicas y a la transmisión de las cualidades y los efectos de esas razas y de esa cultura mezclada generación tras generación, Venezuela estaba marcada por el signo del personalismo. Por eso se había producido el caudillismo. Pero dentro de ese personalismo y de ese caudillismo, los positivistas hablan de una evolución constructiva, de la existencia en cierto momento de cierto personalismo edificante. Ese cierto personalismo edificante se concreta en nuestro caso, por supuesto, en la persona del gendarme necesario, del César democrático, Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez viene a ser para los positivistas el puente hacia la democracia. Todavía Venezuela no puede tener democracia, o utilizando el lenguaje de Augusto Conte, fundador del positivismo, no puede todavía acceder a la positividad racional. Necesita un loquero, como diría Laureano Vallenilla Lanz, necesita un tutor, una gente que, criollito como todos los venezolanos, lo gobierne, lo maneje y lo vaya preparando para que en el futuro pueda ser como los europeos o como los norteamericanos. Eso es fundamentalmente lo esencial desde el punto de vista positivista, que se resume en los trabajos que entonces hicieron Laureano Vallenilla Lanz, José Gil Fortul, César Zumeta y Pedro Manuel Arcaya fundamentalmente. Pero mientras se espera la democracia, el César cuenta con su policía privada, la Sagrada. La Sagrada es un cuerpo formado mayoritariamente por andinos, cuya misión es cuidar las espaldas del general. Es su policía doméstica. El rehabilitador también está en las provincias a través de sus procónsules, que velan por las obras públicas, las cárceles y la propiedad privada. Son el terror, la mano del general que calla cualquier tipo de oposición. Delfines del César, que amasarán fortunas descomunales con las riquezas lugareñas de las que el propio Gómez obtiene beneficios. El método del gobierno es el terror. Todo disidente tiene un lugar reservado en la cárcel de Puerto Cabello, en el reclusorio de las 3 Torres de Barquisimeto o en la Rotunda. No hace falta un juicio. El reo se queda en la cárcel hasta que el general o alguno de sus procónsules diga. La tortura, el aislamiento y los grillos sofocan las ideas contra el régimen. En las calles, la gente sabe de la barbarie oficial. El gobierno no se esfuerza por ocultarlo. El miedo es la mejor propaganda del régimen. En las calles se guarda silencio. Aquella Venezuela en bancarrota, que era presionada por flotas de acreedores con ánimos de invasión, parece haber quedado en el olvido. En las arcas del Estado danzan los millones que produce la industria petrolera. Crecen los bancos al crecer los montos de las cuentas de ahorro. El confort y el consumo festejan su llegada a Venezuela. Viene el whisky, la seda, el lino, los encajes y las medias finas. Los cosméticos maquillan la nueva cara del país. Es tiempo del charleston y el jazz, que en la pianola o en el fonógrafo alegran una vida que se debate entre la extrema dureza del poder y el extremo derroche. Es la incorporación de Venezuela al capitalismo moderno. La suerte de Gómez es la suerte del país. En 1921, el general se enferma. Juan Crisóstomo Gómez, su hermano, y José Vicente, su hijo, entran en pugna para sustituir al patriarca. La familia se divide entre juanchistas y vicentistas. Entonces, el general ordena una reforma a la Constitución Nacional para ajustarla a su escala familiar. Y así, se crea una trinidad en el poder. Gómez, el presidente.
Juancho y Vicentico, vicepresidentes. De esta manera, un problema familiar se transforma en un acontecimiento nacional. El país queda hecho a su medida. Sin embargo, otro acontecimiento familiar provoca una nueva reforma constitucional. En 1923, el vicepresidente Juan Crisóstomo Gómez es asesinado en su cama mientras duerme. No se sabe a ciencia cierta quién fue el asesino, pero Gómez, ante este suceso, resuelve eliminar las dos vicepresidencias. Desde ahora, manda solo desde Maracay. La paz y la estabilidad siguen siendo el signo en Venezuela. Pero en Nueva York se forma la Unión Revolucionaria Venezolana, que compra un barco para invadir el país. Pero la proa de sus ansias nunca se asoma a las costas de Venezuela. En 1926 nace en México el Partido Revolucionario Venezolano. Salvador de la Plaza y Gustavo Machado, entre otros, sueñan con el día en que destronarán al César. Pero no pasa nada. Gómez, tranquilo, atiende sus vaquerías en Maracay, mientras el petróleo sigue inyectando su savia vital en las venas del poder. Sin embargo, dentro de su hacienda grande, también se escuchan protestas. En 1928, los muchachos de la Universidad Central de Venezuela eligen a sus representantes estudiantiles, reconstruyen la Federación de Estudiantes de Venezuela y, aprovechando el carnaval, se proponen recaudar fondos para la construcción de una casa para actividades culturales. En el proceso se delibera, eligen representantes, se proponen opciones para la pequeña acción, pero en el resto del país no existe deliberación, no es posible elegir a nadie. No tienen un proyecto político, no hay una ideología que guíe la acción. Simplemente es la Semana del Estudiante. Habrá un desfile, un acto cultural, un baile y una becerrada. Pero algunas palabras inconvenientes son dichas en frente del Panteón Nacional. La lectura de un poema censurable y el irrespeto en los labios contra el general termina por encerrar a algunos de esos muchachos revoltosos. Sus compañeros protestan y se van a la jefatura pidiendo que también los encarcelen a ellos si no los dejan en libertad. El gobierno los complace, encerrando a un centenar de ellos en el castillo de Puerto Cabello. Al llegar a Caracas, son recibidos como héroes nacionales y se reprocha la actitud represiva del dictador. Los muchachos están sorprendidos por la trascendencia de sus pequeños actos. Entonces, un pequeño grupo de ellos aspira más y hace contacto con algunos oficiales del ejército. Ya no se trata de un acto cultural. Ahora sueñan con un levantamiento armado. Pero se descubre la intentona y los grillos vuelven al trabajo en la rotunda. Sus compañeros protestan contra la represión y se declaran públicamente opuestos al gomecismo. A más de 200 de ellos
los llevan a las colonias de Araira a construir carreteras. Otros van al campo de concentración de Palenque y el resto al castillo de Puerto Cabello. Allí los muchachos aprenden de grillos, de tortura y de paludismo. Pero también reciben otro tipo de clases. Aprenden de política, leen marxismo, escuchan conferencias sobre democracia burguesa y encarnan en sí un capítulo de la historia venezolana que le dará un vuelco al futuro del país. Su gran maestro fue Gómez, ellos, sus criaturas políticas. Con los enemigos del gobierno presos o exiliados, los viejos bueyes siguen arrastrando el paso lento pero firme del gomecismo. La reforma constitucional de 1929 es muy importante porque implica la modificación del inciso sexto del artículo 32. Según la modificación del inciso sexto, se prohíben las propagandas que impliquen ultraje, difamación e injuria, pero, y esto es lo más importante, se determina la prohibición total, la excomunión total del comunismo. La liquidación desde el punto de vista oficial de un pensamiento que está conmoviendo al mundo contemporáneo es determinante. Después de la muerte de Gómez, la presencia del inciso sexto determinará el ahogo de los partidarismos que se están formando y sin los cuales no puede existir Venezuela contemporánea. Gómez se retira con el mando del ejército, pero puede designar y remover ministros, seleccionar presidentes de Estado, suspender las garantías constitucionales, declarar guerras y convocar al Congreso. Solo la invasión del Falque despierta del letargo la ancianidad del benemérito. En ella vienen viejos enemigos de Gómez, como el coronel Román Delgado Chalbó, y un grupo de jóvenes vinculados a los sucesos de 1928. Aquí, en Cumaná, llega el Falque. Llegan el pasado y el futuro que se estrellan juntos frente al potente ejército del dictador. El pasado de violencia e inestabilidad política queda para el recuerdo. Sucede lo mismo con la deuda externa. En 1930, Gómez se da el lujo de finalizar los pagos que Venezuela venía arrastrando desde la independencia para conmemorar el centenario de la muerte del libertador. Paz en Venezuela y conspiración en el extranjero. El Partido Revolucionario de Venezuela sueña con la liquidación de las clases sociales. Un joven exiliado del 28, Rómulo Betancourt, se distancia del grupo. Él piensa que es preferible concebir un marxismo más ajustado a la realidad venezolana. Los cambios no deben ser radicales, sino graduales. Entonces, propone una suerte de alianza transitoria de clases. La revolución debe esperar un poco y funda la Agrupación Revolucionaria de Izquierda. Solo el Partido Comunista de Venezuela se queda en el país. Desde la clandestinidad se propone acercarse a las masas obreras. Edita el primer manifiesto formal del comunismo, cuyo título es Lucha por el pan y por la tierra. Proclama la unidad del proletariado para enfrentarse al resto de las clases sociales. Pero su proclama está cercenada por el miedo. Venezuela sigue en paz. ¿Cómo es Venezuela después de 27 años de gobierno gomecista? Un país diverso en relación con el pasado. Un régimen centralizado desde el punto de vista político, desde el punto de vista administrativo y aún desde el punto de vista físico y económico por lo que tiene que ver con el plan carretero y por la vinculación de las regiones a través de la red de comunicaciones. Es un país distinto por la presencia del capital norteamericano y por supuesto por la explosión
del petróleo, por el desarrollo de esa revolución que implica la industria extractiva. Pero también es distinto el país, porque las clases sociales son como las que existen ahora. Se incorpora el proletariado, que no existía antes, por supuesto. Venezuela es como la conocemos ahora, como la vivimos y sufrimos ahora, debido a que durante 27 años un experimento extraordinario causó una revolución. Venezuela se incorpora al capitalismo contemporáneo mientras está en Miraflores o en Maracay el general Juan Vicente Gómez. Solo que esta incorporación al capitalismo contemporáneo no fue homogénea. Significó, en primer lugar, la presencia del propio dictador, y la presencia del propio dictador implicaba la presencia del pasado, la presencia del elemento rural, de la injusticia, de muchísimas deformaciones y, por supuesto, de la mano dura que va a determinar que las modificaciones, en última instancia, respondan a la mano de la tiranía. La muerte encontró al general en su cama en 1935. No fueron los caudillos ni los muchachos del 28 los que destronaron al dictador. No hubo revolución. Por ende, no hay fracturas en el poder. El gomecismo manda sin Gómez. El general Eleazar López Contreras, su ministro de Guerra y Marina, toma el poder. Hombre de uniforme profesional y acólito de Gómez durante 27 años. No participó en el régimen de terror y torturas que amordazó a Venezuela durante tantos años, pero tampoco levantó su voz para impedirlo. Sin embargo, hay cambios. Su gobierno tiende a eliminar los procedimientos brutales de su antecesor, pero no deroga el inciso sexto que limita la libertad de expresión y proscribe al Partido Comunista. Aun cuando enfrenta a Eustoquio Gómez y lo hace desaparecer del panorama político, apoya a otros representantes del viejo gomecismo. Vientos huracanados comienzan a soplar sobre el gomecismo. En 1936 se manifiesta en La Pastora y en la Plaza Bolívar de Caracas contra la vieja guardia. Protestas y disparos se escuchan en Valencia, Barquisimeto y Maracay. Estalla una huelga general y a fines de año los obreros petroleros detienen sus actividades. En este marco de efervescencia política, vuelven los muchachos del 28. Ya no intentan hacer actos culturales ni elecciones estudiantiles. Vienen con proyectos políticos. Unos hablan de revolución, otros de policlasismo. Entonces, el reformador tiende a ceder frente a la presión. Acorta el periodo constitucional de gobierno hasta 1941, pero no modifica la forma de elección del Ejecutivo, ni de los cuerpos deliberantes de mayor trascendencia. Confisca los bienes del difunto general y de sus allegados, e introduce algunas reformas sociales que favorecen al trabajador. También introduce cambios en la administración pública. Crea el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Agricultura y Cría y el Ministerio de Sanidad. Nuevas dependencias como el Banco Industrial de Venezuela, el Instituto de Inmigración y el Instituto Nacional de Higiene. El gobierno también atiende a la industria petrolera. Para ello, suspende el otorgamiento de nuevas concesiones y se hace una revisión del régimen pertinente. También se ocupa de la materia educativa y cultural. Funda el Instituto Pedagógico Nacional y crea una red nacional de escuelas normales, además de construir edificios para liceos y escuelas primarias.
Se construye el Museo de Bellas Artes y el Museo de Ciencias Naturales. Hay renovación en la literatura y nuevas ideas se asoman al país. Hay en efecto aperturas, reformas, pero el país político sigue siendo contenido por la vieja estructura. El período constitucional llega a su fin y el reformador busca a un hombre. El gomecismo, sin Gómez, tiene su candidato. El hombre llena los requisitos. Es militar y andino, una buena hoja de servicios y es garante de la continuidad. Entonces, el Congreso vota por el nuevo presidente para el periodo 1941-1946, Isaías Medina Angarita. Aun cuando para el gomecismo está en el poder un hombre de confianza, Medina decide mantenerse a prudente distancia de sus postuladores. Estructura su gabinete con un grupo de notables que tendrán por objetivo reimpulsar el proceso modernizador del país. Una aristocracia del pensamiento encargándose de guiar al pueblo hacia el porvenir democrático. Para ellos, el pueblo aún no está preparado para la libertad. Aún se requiere de un hermano mayor benévolo que lo lleve de la mano. Aún persiste el lastre del bárbaro guerrero que se heredó del positivismo progomecista. Medina se aleja aún más del gomecismo al otorgar la libertad a los partidos políticos. El presidente considera que las masas deben ser encausadas por organismos que no declaren la guerra al sistema. Acción Democrática se legaliza como partido en 1941 y de inmediato comienza una exitosa campaña nacional. Rómulo Betancourt, en gira por el país, lleva su mensaje hacia los pobres. Está en las ciudades, en los pueblos, en el campo. Betancourt pide la elección directa y secreta del Ejecutivo Nacional. Ataca al gobierno y propone una revolución sin traumas. El Partido Comunista aún no puede ser legalizado. El inciso sexto se lo impide, pero actúa bajo el nombre de Unión Municipal. En 1942 se crea Acción Nacional, movimiento liderizado por el joven Rafael Caldera, que se propone como lucha enfrentar la amenaza bolchevique en el país y a todas aquellas ideologías exóticas que atentan contra los valores de la tradición. El gobierno, en vista del arrollador avance de los partidos políticos, funda el Partido Democrático Venezolano. Ahora, la apertura política se incrementa. Se suprime el inciso sexto. Se permite el voto directo para diputados al Congreso. Se establece el voto femenino en las elecciones municipales y la representación de las minorías en los cuerpos deliberantes. Hay elecciones municipales en 1941. En 1943 se renueva la mitad de las cámaras del Congreso. En 1944, Caracas elige ediles. Ahora las masas reciben un abanico de mensajes políticos. Ahora hay opciones para elegir. Venezuela es definitivamente otra. A Medina se le puede ver en actos populares. Va hacia el pueblo. Venezuela no conocía este estilo. Propone un gran concierto nacional que concilie los intereses en pugna. Favorece a los trabajadores mediante reformas que mejoran sus vidas, pero cuidando de no lesionar excesivamente a los patronos.
Los empresarios protestan en bajo tono. Ellos desconfían de los otros partidos que están agitando las masas. Pero Medina no se desborda en los cambios. No cederá ante el clamor de los partidos para que permita elecciones directas y secretas. Tampoco toma en cuenta a las nuevas promociones de oficiales del ejército. Ellos son garantes de la continuidad del hilo constitucional, pero solo ocupan un lugar insignificante en la política del gobierno. Se acerca el fin de su período constitucional. Los partidos pugnan por obtener elecciones, pero el gobierno se impone. Diógenes Escalante, el flamante embajador de Venezuela en los Estados Unidos, es el candidato del gobierno. El diplomático se perfila como una buena opción. Incluso Acción Democrática lo respalda. Pero Escalante sufre una grave enfermedad que lo incapacita. Entonces, el gobierno se ve obligado a proponer a Ángel Biagini, ministro de Agricultura y Cría, lo que es visto como una nueva imposición del poder, un nuevo candidato escogido a dedo por los herederos del gomecismo. Hay malestar en Acción Democrática y en el ejército. El gobierno no cede. El 18 de octubre de 1945 es derrocado el presidente Medina. Acción Democrática y oficiales de nueva graduación del Ejército Nacional toman el poder. El presidente espera en su despacho para ser arrestado por los nuevos actores que protagonizarán el drama político del futuro. El gomecismo llega a su fin. Durante 45 años, la nación estuvo regida por los andinos. En 1945, cambia el espectro político del país. La Junta Revolucionaria de Gobierno está dispuesta a proceder con serena, pero inquebrantable y resuelta energía contra quienes pretendan propiciar el retorno a los condiciones políticos seguirá metida en las cuales impulsó la protesta armada de pueblo y ejército, representando en las calles lucha y uniforme, como en los días estelares de la nacionalidad, cuando las masas artesanales y agraristas. A lo largo del programa que concluye, se ha expuesto lo que pudiera entenderse como la esencia de lo que fue ese periodo de nuestra historia contemporánea sucedido bajo el signo del gomecismo. No circunscrito en exclusividad, aclaramos nuestra idea a ese trozo del mismo que con mano férrea arbitra el general Juan Vicente Gómez durante 27 años. Los gobiernos de los generales Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita van a cerrar ese periodo que casi cubre la mitad del presente siglo. Son gobiernos legítimos y francamente abiertos hacia la recuperación de la idea republicana civilista inicial de la independencia. Entonces, durante esos periodos de esos gobiernos es cuando va a comenzar la conformación de la idea de la República Popular, Democrática y Representativa, cuyos rasgos más resaltantes constituyen la temática del próximo programa.